El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de Coag, nos explica en un tour cómo está progresando el vino y sus diversas características y políticas agrarias en nuestra comarca. Tenemos una situación complicada en la zona, ¿no? Aquí pertenecemos todos a la denominación de origen Jumilla, ¿no? Que es la que nos engloba, ¿no? Sabéis que tiene una parte en la provincia de Albacete más extensa, más el término de Jumilla. Y bueno, tenemos una situación, como digo, cada vez más complicada, donde en la propia denominación de origen había en torno a 23-24.000 hectáreas y vemos como todos los años se están perdiendo del orden de 700-800 hectáreas, que es algo preocupante decir que vamos a una denominación de origen que va a ir perdiendo superficie. Primero, en primer lugar, porque el viticultor no le ve rentabilidad al cultivo y prefiere ir a otros cultivos. Aquí en el Tour se está viendo mucho la tendencia de gente que arranca el viñedo, incluso con riego de apoyo, como tenemos aquí al lado, y está cambiando a olivar, ¿no? Que es un cultivo que aquí se da bastante bien, o en otras zonas como en Tobarra pues se cambia más a almendro y demás, ¿no? Y en los secanos, si añadimos el año actual, que ha sido tan tremendamente seco, y el anterior también, ¿no? Donde hemos tenido un año prácticamente que no ha llovido más de 90 litros y lo que es de lluvia útil ha sido menos todavía. Bueno, esos 90 litros se transforman en unidad de lluvia útil, que es prácticamente cero, ¿no? Porque si tenemos que cada vez que llueven 10 litros viene un airazo, vienen unos soles que al final dejan el agua en la tierra en prácticamente cero. Por eso la tierra estaba totalmente seca. Cuando se habla de parámetros de lluvia es un poco estéril hablar de precipitación acumulada, cuando en realidad deberíamos hablar de lluvia útil, ¿no? De la lluvia útil que verdaderamente es la que podemos aprovechar, ¿no? Entonces, eso a nivel de ministerio pues también estamos debatiéndolo, ¿no? Cuando nos hablan de, por ejemplo, hemos pedido a nivel nacional que se ponga en funcionamiento la mesa de sequía del ministerio, ¿no? Para solicitar determinadas ayudas, que el año pasado sí vinieron, referentes a la guerra de Ucrania, ¿no? Y vinieron unas ayudas directas que, bueno, en realidad no solucionaron nada, pero sí paliaron un poco la situación de bajada productiva que teníamos, ¿no? Y este año, por ejemplo, llevamos ya casi mes y medio que se ha solicitado por todas las organizaciones agrarias la convocatoria de esa mesa de sequía del ministerio y bueno, la que haya dado por respuesta, ¿no? Es decir, tenemos un problema ahí también importante de falta de interlocución del ministerio ahora mismo, ¿no? Cuando el año pasado sí nos hizo caso, y este año que hemos tenido muchos mayores problemas y la situación ha sido más centralizada en el sureste de España, ¿no? Y todo el arco mediterráneo en una zona más limitada, con lo cual los fondos que habían se podían haber concentrado más y haber sido más efectivos, pero todavía no nos han hecho caso a ese respecto. Está claro que ahora, por ejemplo, de un par de años a esta parte, también estamos notando que ha cambiado los hábitos de consumo de la gente, ¿no? A nivel de España y a nivel internacional, que es lo que nos afecta, porque al final el sector del vino y España en particular, si producimos 40 millones de hectolitros de media,
pues es que digamos que aquí consumimos 10-12 millones de hectolitros y el resto va para exportación, con lo cual somos un exportador neto de lo que a vino se refiere. Entonces sí que es cierto que ha cambiado, sobre todo lo hemos notado, como digo, de un par de años hacia acá, algo totalmente inesperado, donde bueno, están bajando los consumos de los vinos tintos y se está aumentando en menor cuantía que la bajada de consumos de los tintos, se estaba aumentando el consumo de blancos y espumosos. Entonces es una situación a la que obviamente nos tenemos que adaptar. También hay mayor apetencia en el consumidor a vinos que va unido a esto también con menor graduación, ¿no? Entonces es algo que también nos tenemos que adaptar en esta zona, que es una zona eminentemente de vinos tintos, con la Monastrell como bandera, y de vinos tintos a lo mejor con un poquito más de graduación que la media, pues lógicamente lo vamos a sufrir también. Teníamos nuestro nicho de mercado en sectores de cierta calidad, ¿no? Donde se buscaban ese tipo de vinos con cuerpo, con lo que tienen de más calidad, pero vemos que eso se está restringiendo, entonces tenemos que adaptarnos. En la propia de Jumilla se están haciendo cositas, ¿no? Es decir, se están investigando variedades que se han registrado ya, ¿no? Durante muchos años se han estado investigando variedades que tengan una menor graduación y una mayor adaptabilidad también a la sequía, ¿no? Con cruces de Monastrell con otras variedades que bueno, ya en el último pleno que tuvimos en la de Jumilla se han aprobado para incluirlas en la modificación del pliego de condiciones. También, como digo, se han bajado en el pliego de condiciones las graduaciones mínimas de los vinos, ¿no? Para que puedan entrar como tales dentro de la de Jumilla, ¿no? Y bueno, se están haciendo cosas en ese sentido, pero en fin, tenemos que adaptarnos. Y luego a nivel ya más fuera de nuestra zona, pues vemos ese problema, como digo, de adaptarnos a los consumos, y bueno, vemos como incluso Francia también tiene un problema de sobreoferta de vinos tintos, donde ya hace un año que ya estaban diciendo que en Burdeos, que estaban hablando de arranques definitivos. Se está vislumbrando que sobra prácticamente un 10% de la superficie vitivinícola que tienen, y aquí tenemos ese problema también en España. Entonces, por ejemplo, en la última reunión que hemos estado del Comité Mixto Hispano-Francés y con los italianos también, ¿no? Que nos reunimos representantes de todas las organizaciones agrarias, también de las organizaciones de elaboradores, ¿no? Y los ministerios de los 3 países, ¿no? Pues hablamos de eso, de que hay que intentar con la Comisión Europea que abra la posibilidad de, en primer lugar, aumentar la durabilidad de las autorizaciones de plantación, porque tú ahora arrancas un viñedo y tienes 3 años para plantarlo, y si no pierdes los derechos de plantación. Bueno, pues una posibilidad es que se aumente esa durabilidad a 8 años, tú puedes dejarlo 5 años sin plantar, o 6, o hasta los 8 años. Bueno, sería una menor producción que vamos a tener en el mercado, como tenemos ahora mismo sobre oferta, y una posibilidad de adaptación del nuevo viñedo que se plante. Bueno, pues si se demandan más uvas blancas, pues entonces habrá ese cambio varietal que es necesario en una proporción del viñedo que tenemos. Unido a ello también se está hablando de una reestructuración en diferido, es decir, poder arrancar y no como ahora que tienes que volver a plantar en 1 o 2 años como máximo para recibir las ayudas. Estoy hablando en este caso, e incluso abrir la posibilidad de que esa reestructuración sea, pues no sé, a 5, 6, 7 años vista, y en su momento decidir incluso el llegar a un arranque definitivo, quien quiera abandonar cultivo del viñedo, porque al final tenemos ese problema de sobreoferta puntual ahora. Bien, es cierto que principalmente en vinos tintos, pero estamos muy de acuerdo con esa propuesta de parte de los franceses, porque bueno,
al final tenemos que adaptarnos al mercado. Si hay una sobreoferta, pues tenemos que ver posibilidades de financiación para que llevemos a, bueno, el viticultor pueda adaptarse a esta situación. Se está trabajando en buena línea, pero bueno, esta situación de cambio del mercado ha hecho que probablemente nos hayamos estancado, ¿no? En lo que es la denominación de origen Jumilla, pues se producen, de uvas que están amparadas por la DADEO en torno a 70 millones de kilos de uva, y terminan vendiéndose embotellado y con la etiqueta de la DEO, pues en torno al equivalente a 30 millones de kilos, que son, bueno, digamos que un kilo corresponde con una botella. Entonces sigue habiendo ese problema de sobreoferta de productos. No hemos sabido entrar en ese mercado, principalmente porque entramos tarde, no hicimos como otras denominaciones de origen, como Rioja, como Ribera del Duero, donde, bueno, entraron antes las bodegas a producir vinos de calidad embotellados. Aquí había una salida de mercado hasta principios de los 90, donde se vendía como granel con cierta facilidad y no hubo esa sensibilidad. Entonces, si llevamos 15, 20 años intentando emular a otras denominaciones de origen, llegamos tarde, aunque nuestro producto sea de mucha calidad, y ahora nos encontramos precisamente con este cambio en la tendencia, donde se consumen menos vinos tintos. Pues estamos en un problema en el que todavía no habíamos encontrado nuestro sitio y claro, es el tema de llegar tarde, llegas ya tarde de nuevo, y ahora es lo que pasa, que todo indica que la denominación de origen se va a tener que dimensionar pues a nivel de las ventas que tiene. Entonces, si no se vende, digamos, más cantidad de producto embotellado, que es el que tiene valor añadido, al viticultor no se le puede pagar una cantidad que diga este cultivo me es rentable, por lo cual pues se está arrancando viñedo. Es así de triste. Ya veis, por ejemplo, aquí detrás tenemos un viñedo que está en espaldera, aunque tiene un pequeño aporte de agua, pero que a lo mejor pues eso, no se va a una alta producción, sino que se va a una producción media, ¿no? Con 1000 metros cúbicos por hectárea es lo que se puede hacer. Pero es lo que pasa, en los secanos tenemos los viñedos de secano en vaso, y bueno, la tendencia también es eso, ir incluso en los secanos, en tanto en cuanto sea posible, pues poder mecanizarlos también, poder poner una espaldera baja, unos marcos que a lo mejor se asemejen a los marcos tradicionales, a un 315x2, que al final, bueno, permita una cierta mecanización del cultivo en lo que sea posible. Pero bueno, el problema que ahora mismo que tenemos es que si vamos a esta situación de cambio climático, es que el viñedo en secano, como el resto de leñosos en secano que aquí se operan, viñedo, olivar, almendro o el pistacho que se está plantando ahora también cada vez más, tienen un difícil futuro, porque con años como este que no han caído ni 100 litros por metro cuadrado en lo que va de año, si esto vuelve a ocurrir cada 7-8 años, la viabilidad de los cultivos en secano es imposible. Es decir, ya no dependemos solo de ayudas, como decía antes, por el tema de puntuales que nos ayuden este año, que va a bajar mucho la producción, o como ya pasó el año pasado. Si es que ya llevamos 2 o 3 años seguidos así. La producción de la DEO Jumilla, como te digo, que normalmente son 70 millones, el año pasado se quedó en menos de 50 millones, es decir, prácticamente la mitad de producción. Entonces, la viabilidad de los cultivos este año, por ejemplo, tenemos lo mismo. La producción que va a haber de uva va a ser incluso más baja. La producción de aceituna, precisamente ha llegado la lluvia después del cuaje, cuando ya el olivo había tirado toda la flor. Entonces, si seguimos teniendo años así, y todo parece que con el cambio climático vamos a tener años así tan malos, si la media aquí de lluvias está en torno a los
270, 300 litros año. El tener un año hidrológico de menos de 100 litros lo mata. No es que te mate la producción de un año, es que probablemente te impide la viabilidad de ese cultivo, porque tenemos parcelas de viñedo donde, a pesar de que ahora han llovido 70, 80 litros, tal, pues simplemente se van a salvar las plantaciones que estén sanas, pero las plantaciones que tengan más de 20 años en un viñedo a lo mejor van a tener un 30% de marras. Entonces es casi, estás pensando en decir, oye, viene otra sequía, se la lleva entera, o ya es inviable y la tengo que arrancar y volver a plantar. Volver a plantar para dentro de 6, 7 años te venga otra sequía de estas y tengas que levantar otra vez el viñedo, eso es inviable. Entonces tenemos que abogar porque la Confederación Hidrográfica nos trate de otra manera y bueno, pues disponga para esos años tan críticos, pues de caudales para salvar los cultivos. Es decir, hay que cambiar un poco el chip en cuanto a las políticas hidráulicas y medioambientales, porque si no se hace algo al respecto, voy a dar un titular, y es que es así de salvaje, de lo que es Albacete para abajo, tanto al este como al sur, puede ser la quinta parte de España, ¿no? O la sexta parte de España. Pues la sexta parte de España va a ser un desierto. Un desierto porque nadie va a plantar leñosos en un secano para que a los 6 años te venga otra sequía de estas. Si no hay caudales que se aporten para salvar en esos años, porque todo indica que la media de lluvias va a ser la misma. Vamos a tener, como estos años atrás, años de lluvia por encima de la media, pero el problema va a ser los años por debajo de la media. Y a lo mejor cuantitativamente, al tener más danas que hemos tenido anteriormente, las danas como el año pasado, que cayeron una dana en el mes de junio 120 litros de golpe, pues eso hace que a lo mejor los acuíferos resulte que están incluso mejor que antes, ¿no? Porque si la capacidad de retención del terreno en estos terrenos flojos son 80 litros, pues el resto van las aguas subterráneas. A lo mejor resulta que los acuíferos, todo indica que en las AdionTour no lo pueden decir, los niveles no están bajando, se están manteniendo. O sea que no es cierto lo que nos dice la Confederación Segura. Parece que nos tiene, digamos, presos de esa demanda permanente que tienen por el trasvase. Hay dos mundos dentro de esta Confederación Hidrográfica. Por un lado, los regantes de trasvase y del río, ¿no? Y por otro, los regantes o potenciales regantes, que somos los de secano, que somos los que sacamos agua, en este caso, de aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas, estos acuíferos subterráneos, no tienen conexión con el río ni con el trasvase, con lo cual, ¿por qué no nos dejan que nos gestionemos nosotros independientemente de ellos, ¿no? Ellos que sigan demandando su trasvase y nosotros déjenos usted que verdaderamente cuantifiquemos la situación real de los acuíferos, que los están ustedes ponderando a la baja para ser eternos demandantes de trasvase. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo, y con esa gestión pues probablemente podríamos salvar esos secanos y que la sexta parte de España no se transforme en un desierto, que nos llenamos aquí la boca, Ministerio de Medio Ambiente, diciendo que los acuíferos en buena situación cuantitativa tienen que estar ya en el 2027 y tal. Bueno, déjenos ustedes que lo hagamos adecuadamente, si no la contrapartida va a ser mucho peor. Un desierto que va a llegar. Pues si llega después a las puertas de Albacete, llegará a las puertas de Madrid. Esas son las consecuencias que queremos para una política medioambiental a futuro. Eso es lo que quiere el Ministerio de Transición Ecológica. No sé, parece que lo que hay en juego es muy importante para que se entren demagogias de captura de carbono, de reducción de tal, y que si luego llegamos a tener un desierto que se come hasta la mitad de España. Bueno, a nivel europeo hay mucho lobby, ¿no? Y el lobby medioambiental tiene mucha fuerza, es decir, se dice, y es así, que para legislar en la Unión Europea o para hacer fuerza que legisle de una manera o de otra, tienes que estar allí. Las organizaciones agrarias tenemos un peso limitado también y una capacidad económica limitada, y estar allí cuesta dinero.
mientras que estas organizaciones pues al final recogen ayudas de aquí y de allá, tal, son muy ágiles y tienen mucha fuerza y tienen partidos políticos detrás, porque por ejemplo en Alemania y en Francia tienen su partido de los verdes y demás, donde ya empieza uno a pensar, oye, pues a lo mejor tiene que ser eso, tenemos que tener nuestro partido propio los agricultores. Ya se ha visto con este tema de las manifestaciones, es decir, si ya es cuestión de atomizar el espectro político, pues atomicémoslo más, ¿no? Es decir, si esto es lo que tiene que ser, pues sea así, es decir, si los políticos en verdad no nos respaldan, es decir, aquí el problema está servido. Y es lo que ocurre en general, a lo mejor me estoy extendiendo de más, pero es lo que ocurre, ¿no? Es decir, si el ámbito político no sabe tomar las ideas que hay en la calle, pues tiene un problema y la gente nos tenemos que meter en política también para defender nuestros intereses. Pues eso es lo que parece. Entonces a nivel europeo ese es el problema que tenemos, que hay determinadas corrientes medioambientales que tienen mucha fuerza, ¿no? Económica y digamos que el partido de los agricultores nadie lo defiende. Entonces hay que estar allí, por supuesto que sí, para influir en las situaciones y que por lo menos alguien haga escuchar nuestra voz, ¿no? Afectan a todos por igual, ¿no? A los grandes como a los pequeños. Es un sector donde los márgenes están muy reducidos, ¿no? Y precisamente es que estamos compitiendo con otros países donde esos costes laborales son ínfimos. Hablo por ejemplo de Marruecos, por ejemplo, donde, bueno, pues ahí vemos los hortícolas, los tomates, en fin, todos esos productos que nos vienen de allí, incluso aceite también viene, ¿no? O la naranja que viene de Egipto, de Sudáfrica. Los costes laborales son muy inferiores y aunque aquí tenemos una agricultura más mecanizada, ¿no? Y con una mayor facilidad de salida a los mercados, pues cada vez el dumping laboral, la diferencia de salarios entre allí y aquí afecta mucho, y si es un mercado globalizado estamos compitiendo con ellos. Entonces, si tenemos que tener unos costes, o sea, unos sueldos que tenemos que pagar, que tienen que ir al alza con mayores cotizaciones sociales, y pues lógicamente tenemos un problema de competitividad del sector español. No estamos en contra en absoluto de pagar lo que el trabajador necesita para poder vivir, obviamente. Pero precisamente para eso se nos tiene que repercutir adecuadamente el valor de nuestros productos, y ahí entran precisamente situaciones como que entra el producto de esos países, ¿no? Terceros países fuera de la Unión Europea, hablo de Marruecos, de Egipto, tal, cuando meten aquí sus productos, pues sin cumplir primero las cuestiones de seguridad laboral y de que pagar unos sueldos acordes, ni tampoco el tema de fitosanitarios, que muchos de ellos están aquí prohibidos. Es decir, una serie de cuestiones que, bueno, habría que limitar probablemente la entrada de esos productos, ¿no? Porque si no, otra de las cosas en las que hemos estado trabajando es la ley de la cadena agroalimentaria, donde no se nos paguen los productos por encima de costes de producción. Claro, si tenemos que al final nos dicen que eso es prácticamente no se puede aplicar porque entran productos de terceros países tirados de precio y no se nos puede pagar entonces por encima de coste de producción. En ese coste de producción está el sueldo del trabajador. Entonces, ¿cómo puede ser que la Unión Europea permita la entrada de esos productos de terceros países y sin embargo nos esté aplicando unas políticas más restrictivas en uso de fitosanitarios y también a nivel nacional en temas laborales? Es decir, no se puede entender, es decir, pero bueno, ya sabemos que el sector agrario tristemente es así, volvemos a lo mismo, tenemos el peso que tenemos a nivel europeo y parece que siempre el que se lleva los palos el sector agrario, ¿no? Es la moneda de cambio, ¿no? Entonces, si Alemania o los países, o incluso España también,
con la balanza comercial que tiene con estos países, hablo del Magreb, hablo de tal, donde vende más productos, más maquinaria, por así decirlo, ¿no? Y ahí tiene una balanza comercial positiva, pues parece que no le importa perder en que esos países tengan un sector agrario cada vez más potente, que está reduciendo el sector agrario europeo, y que al final es la moneda de cambio, es decir, se les deja crecer en el sector agrario, que a lo mejor tiene menos peso económico, o se considera que tiene menos peso económico, cuando se ve que tampoco es así, ¿no? Y con cuenta de venderles coches alemanes, en fin, ¿me entiendes lo que quiero decir? Va un poco así, ya lo vimos por ejemplo con los aranceles Trump, ¿no? Cuando llegó aquel tema de Airbus, ¿no? Donde Trump consiguió meter una sanción a la Unión Europea, y en vez de meter la sanción en coches alemanes, pues por supuesto fue a España, al aceite, al vino y a los quesos. Ni siquiera los italianos tampoco. Entonces quedó muy claro que, bueno, de nuevo otra vez quien se lleva los palos es el sector agrario, y particularmente el español también. Fuimos los que pagamos aquel tema, que al final, ¿qué pesamos nosotros en la industria aeroespacial europea, o mejor dicho, de aviónica y demás? Pues muy poquito. Sigue existiendo también, porque si se ve que no hay un futuro en la agricultura, cuesta mucho que los jóvenes se incorporen, pese a que se ponen en práctica ayudas, ¿no? Cada vez más interesantes para la incorporación a la agricultura, también en ayudas a la PAC y demás. Tienen una preponderancia, pero claro, son los 5 primeros años. Se incorporan también haciendo inversiones, luego hay que pagar esas inversiones, no es nada sencillo. El que se mete tiene que tener muy claro dónde se mete y que se va a meter a largo plazo. Luego, sin embargo, tenemos, pues ahora puntualmente, por ejemplo, hemos visto que sí, han salido esas ayudas, acaba de terminar el plazo hace un mes aproximadamente, aquí en Castilla-La Mancha, de incorporación de jóvenes, pero faltan las siguientes ayudas, es decir, para los agricultores ya establecidos, los planes de mejora no salen. La comunidad autónoma parece que, en fin, no sé, no dispone de esos fondos o qué, pero vamos siempre con retraso. Parece que igual a nivel de Castilla-La Mancha hay otros sectores que parece que se prefiere gastar el dinero en ellos antes que en la agricultura. Igual ha pasado con el tema de sequía, ¿no? Donde hemos visto que el año pasado sí hubo una ayuda en la PAC dentro del PDR para la sequía, este año ni siquiera se ha sacado. Y eso que tenemos a nuestro consejero que es de aquí de Gin, y eso lo dijimos, oye, saca una ayuda que solamente va a ser para aquí, para una parte de la provincia de Albacete, que en el resto de Castilla-La Mancha ha llovido. Nada, no ha habido ningún movimiento, a lo mejor con un par de millones de euros se había dotado esa ayuda, no se ha sacado nada. Si unimos además la ayuda a agricultura ecológica, que ha quedado bastante infradotada, porque aproximadamente se han quedado la mitad de los expedientes sin aprobar. Es decir, si hacían falta 53 millones, solamente se dotaron 32 millones de euros, ha faltado dinero. Y estamos viendo cómo eso hablo anualmente, ¿no? Como ahí se veía ese problema desde hace 2 años que se convocó estas ayudas, y no se ha hecho ninguna solución al respecto. No se ha buscado solución, buscando en los presupuestos de dónde, de cómo, con fondos propios, como sea necesario. Y tenemos aquí la comunidad autónoma de Murcia, donde digamos que es una provincia sola y sea con fondos propios, sea como sea, ha dotado con 20 millones de euros la ayuda de agricultura ecológica, y es una provincia, y aquí estamos pidiendo 50 para las 4 provincias, perdón, para las 5 provincias, y cuando tenemos que solo se han dotado 30, es decir,
hay una diferencia de funcionamiento y hay cosas que mejorar. Pero claro, si se prefiere dotar otros sectores, pues es lo que pasa. Pues un futuro complicado, muy complicado. Si hablamos de los secanos, como he dicho antes, soy optimista todavía, como digo, pero si no se ponen soluciones encima de la mesa, y hablo de agua, malamente, porque vamos hacia un desierto, es decir, y el resto es eso, plantaciones que tengan un apoyo de regadío. Y aún así estas plantaciones lo han pasado muy mal, un año tan seco como esto, 1000 metros cúbicos por hectárea son 100 litros metro cuadrado. Eso como apoyo en un año de 300 litros viene muy bien, ¿no? Da una pequeña solución, ¿no? Pero, sin embargo, en años tan secos como estos, las plantaciones lo han estado pasando muy mal, también con estos ríos de apoyo, cuanto ni menos en un secano. O sea que la situación es verdaderamente complicada. Mira que los agricultores nos vamos de buscar soluciones, nuevos cultivos, se ve, ¿no? Como, venga, el pistacho, vamos a probar el pistacho, vamos tal. El almendro, hubo una revolución estos años atrás, también, claro que sí. Estamos siempre abiertos a nuevos cultivos. El olivar, que se puede adaptar a esta zona, que se está adaptando cada vez mejor y tal. Vale, de acuerdo también, pero una situación donde tenemos una lluvia tan limitada y bueno, y cada vez temperaturas más altas, si no es con agua no lo podemos solucionar. Si además no acompañan las administraciones con esas ayudas, que por esta zona es fundamental el tema de la agricultura ecológica, porque supone una ayuda importante, aquí somos los que menos ayuda recibimos por hectárea de lo que es política agraria común, de la PAC, y el complemento era sin duda la agricultura ecológica. Entonces, si no tenemos esa parte, pues tenemos un futuro muy complicado aquí en el sureste. Veremos cómo los viñedos se desplazan más al norte, ¿no? Y aquí no sé qué vamos a cultivar, la verdad. Eso es todo por hoy. Gracias un día más por acompañarnos en Televisión Ellín. Que tengan un feliz fin de semana.